con la información más relevante, el análisis de los expertos y los comentarios de quienes forman parte de la noticia. Leonardo Curcio en Fórmula. De esta emisión, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Dice que un terremoto de 7.8 y una réplica de 7.5 dejan devastación entre Turquía y Siria, más de 3.700 muertos. Expresiones de dolor llegan de todo el mundo. La Embajada de México en Turquía dejó abierta una línea para aclaraciones e información sobre lo ocurrido en aquel país. Anuncia también el envío de un avión de la Fuerza Aérea con equipos y rescatistas para socorrer a la gente allá en la zona de Gaziantep. Detienen aquí en la capital de la República a Caro Quintero, hermano de, en este caso, Carlos Caro Quintero, hermano de Rafael Caro Quintero. Por supuesto, le tendré los detalles. Se reactiva allá en Nueva York el juicio de García Luna. Hay pues una serie de revelaciones, ya hay reacciones por parte de Humberto Moreira, declaraciones de su ex tesorero Villarreal. También hay señalamientos sobre el Universal. El Universal el día de mañana fijará posturas sobre el particular. Siguen los ecos sobre la reunión del día de ayer de Querétaro. Hace unos momentos conversé con el gobernador Mauricio Curi sobre lo ocurrido en la ceremonia del aniversario y parte de lo que me dijo fue esto. Bueno, tenemos algún problema ahí con el audio, pero en un momento más lo presentaremos. Además, le adelanto que en los próximos días México será la sede de la reunión del Foro Oslo. En un momento más tendré una conversación con uno de los grandes diplomáticos a nivel global, un hombre que fuera secretario adjunto de Naciones Unidas, Álvaro de Soto, sobre todo los temas de mediación y cómo está viendo en términos generales la situación en el subcontinente. Le comento que, por supuesto, platicaremos del tema. El presidente vuelve a defender el cabotaje, así que no se van a perder trabajos y que es punto menos que una situación para mejorar la situación de los consumidores. Además dijo a la oferta de diálogo que le hiciera Santiago Krill en Querétaro que no tiene absolutamente nada, que no hay diálogo posible en la medida en que lo van a pedir es pues nuevamente el tema de los moches. Así dijo el presidente de la República, de tal manera que no hay diálogo. Nos vamos, por tanto, con la inercia que ha dominado los últimos años la vida política en el país. Por cierto, dice el presidente que le dio mucho gusto, naturalmente no le dio, que la ministra Piña haya demostrado autonomía durante el aniversario de la Constitución. Hay toda una polémica sobre si se le levantó a tiempo o no se levantó a tiempo. Bueno, el caso es que el discurso de la ministra ha sido ampliamente comentado, esta idea de que no es nada personal, ni nos estamos oponiendo a nadie. La garantía que tiene una república es que los de libertad es que los jueces puedan desempeñar su función sin presiones. Bueno, pues parte de lo que se dijo y está toda la discusión sobre los temas del protocolo. Hace un ratito Santiago Krill me contó que pues movieron los asientos, el presidente estaba al lado del gobernador Curi, estaba al lado del secretario de Gobernación, flanqueado por los secretarios de Defensa y Marina, y después ya venían los dos representantes de los poderes del Estado. Bueno, pues parte de lo que se comentó allá, precisamente en Querétaro, es todavía motivo de conversación el día de hoy. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos. Facebook, Leonardo Curcio. El día de hoy tengo el privilegio de recibir uno de los grandes diplomáticos de la región, gran diplomático a nivel global, ha ocupado posiciones muy importantes, todos los ámbitos, lo recordamos aquí en México, en un proceso que tuvo una significación histórica, el de El Salvador y en muchos otros. Álvaro de Soto, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con usted. Oiga, pues pedirle por favor que le cuente al auditorio, vendrá en estos días un retiro sobre la mediación y sobre lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años sobre mediación eficiente. Nos vamos a centrar en América Latina, si a usted le parece bien, y es que tenemos un continente muy conflictivo. Supongo que al mismo tiempo que hemos aprendido mucho del conflicto, hemos aprendido también o hay lecciones muy claras en materia de mediación. ¿Cuáles serían los elementos, por ejemplo, del Salvador de los 90, doctor, al Salvador de estos tiempos o a la Colombia de estos tiempos, que hemos aprendido como lecciones?
Bueno, creo que usted lo ha entendido perfectamente y su auditorio lo sabrá, que las condiciones para que haya mediación internacional para resolver conflictos, sobre todo de carácter interno, son muy especiales. Y el momento ese, en los años 80, se prestaba a la mediación internacional porque todavía estábamos hablando de la vigencia, aunque ya amainando, de la Guerra Fría. Y ahí había la necesidad de una mediación eficaz y que menos mal salió, ¿no? Las Naciones Unidas construyeron bastantes cosas partiendo de la base y de los fundamentos echados por el grupo de Contadora, que fue liderado por México, sin duda, con la colaboración de los otros 3 países, y luego de los propios centroamericanos que tomaron conciencia de la necesidad de apelar hacia agentes externos, pero no por eso. Colombia estará en el centro de las reflexiones, el Foro de Oslo que convoca, está por supuesto la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, nuestra embajada en Naciones Unidas, pero está el tema de Colombia. Déjeme empezar por ahí. Colombia es un país que tiene un proceso de paz que ha sido calificado como exitoso, sin embargo no concluye nunca. No sé si tiene 6 o 7 años que firmaron los acuerdos de paz, ahora está negociando con el ELN y no termina nunca. En contraste, doctor de Soto, tenemos un Haití que tiene una misión, digamos, desde principios de siglo y parece que no empieza nunca, ¿no? Es un país que está desangrándose permanentemente. Entre estos dos extremos, ¿qué hemos aprendido en estos años y si sigue siendo funcional y una mediación internacional? Bueno, puede ser útil, pero veo que nos estamos entendiendo. Siempre que existan las condiciones necesarias. Y el problema en Haití, que no es un tema del cual soy especialista, pero del cual yo me he ocupado en la época en que Naciones Unidas estuvo involucrada en un esfuerzo de mediación a principios de los años 90, ¿no? O sea que data no solo de este siglo, ¿no? Pero es un tema recurrente que va y que viene. Allí tenemos una situación de claramente un Estado fallido, ¿no? Un Estado fallido y una intervención muy distinta. Ha querido manejar las cosas desde la época de Santos, Colombia, de esta manera. No sé si respondo. No, claramente. Hay un enviado especial del secretario general, señor Ruiz Massieu, ahí. Y bueno, pues el caso de Haití llama mucho la atención y permítame entrar en arenas movedizas o en zona pantanosa. O sea, la agenda de paz y seguridad tradicionalmente era entre grupos, digamos, o se mediaba entre grupos políticamente orientados. Pero, ¿qué ocurre? Decía usted el tema de Colombia. En Haití también está presente y ahora hay un temor muy fundado que en América Central tengamos la presencia de grupos criminales que cada vez tienen un mayor control territorial y desafían a los estados. Estamos ante una nueva generación de, digamos, una nueva óptica para ver los conflictos, es decir, reconozcamos que el crimen organizado ya es un actor político dotado, doctor de Soto, de voluntad, con el cual hay que pensar en en algún tipo de diálogo, de mediación, de negociación. Bueno, me parece que, como dije, en el caso de Colombia se está innovando y es un tema delicado que para Naciones Unidas por lo menos no es una práctica establecida. Yo ya no estoy en las Naciones Unidas hace muchos años, de modo que no tengo, digamos, ojos puestos sobre lo que se está... Pero su mirada sigue siendo muy influyente y para muchos países es una blasfemia la idea de decir, a ver, vamos empezando en lo subnacional y terminando en lo nacional e internacional, abrir una mesa de negociación con el crimen, doctor.
Una blasfemia. Bueno, sí, justamente como usted dice, arenas movedizas. El crimen organizado, sobre todo cuando se trata de temas vinculados a la droga, que frecuentemente es el caso, pues se trata de una manera distinta y es esencialmente, primeramente, responsabilidad del Estado. Y cuando se trata de crimen internacional, pues el tema que tal vez se pueda coordinar en Chipre, en muchas otras partes. ¿Qué consejos le daría a los jóvenes que hoy estudian relaciones internacionales y que están interesados en estos temas, además de dotarse de autoridad moral, de por supuesto tener voluntad de escuchar a las partes? Supongo que la pregunta vedada es ¿quién es el responsable de este conflicto? Es un tema que un mediador nunca debe formularse, doctor de Soto. ¿Estamos hablando de algún conflicto específico? No, así en general, su experiencia. No, sí, desde luego. Es decir, ciertamente para las Naciones Unidas, y me imagino que para cualquier entidad, que en algún caso son estados, en otros casos son organizaciones no gubernamentales, hay que determinar de manera fehacientemente si las partes en ese conflicto están interesadas en recibir ayuda de alguna entidad externa, ¿no? Eso es lo primero. En Naciones Unidas la regla básica era, ¿están de acuerdo las partes? Y la segunda valla que hay que cruzar es que algún órgano intergubernamental, normalmente el Consejo de Seguridad, a veces la Asamblea General de las Naciones Unidas, debe respaldarlo, si es que se pasa más allá de conversaciones exploratorias. Eso sigue siendo la base, pero no hay ningún impedimento a hacerlo. Ahora, lo que hay que hacer también es aquilatar dónde está la ventaja de buscarlo y en qué condiciones se mete un mediador internacional. Y ahí lo que prevalece es el principio desarrollado por un autor que es ya jubilado, pero todavía activo, pero entiendo, el profesor Zartman, de la Escuela de Asuntos Internacionales Avanzados, de SAIS, Johns Hopkins en Washington, que desarrolló la teoría de la madurez de los conflictos para la negociación, es decir, cuál es el momento más propicio. Y este momento existe cuando hay un empate, no digamos en términos de igualdad de fuerzas, sino un empate estratégico, una situación en la cual las dos partes, si es que son solamente dos, comparten el juicio de que esto no puede ser resuelto por la vía militar y que el costo de continuar la guerra es excedido por el costo de la negociación, que siempre lo tiene, ¿no? Un costo político, etcétera, ¿no? Y si existen esas condiciones, evidentemente es mucho más propicio a la búsqueda de una salida del conflicto. Eso es lo que comprobamos en el caso prácticamente modelo para probar la teoría, que es El Salvador, donde ese empate estratégico se determinó durante una ofensiva del FMLN en noviembre del 1989, donde los dos lados, el gobierno y la guerrilla, se dieron cuenta que por aquí no se iba a encontrar la solución al conflicto y las dos partes se aproximaron a las Naciones Unidas en busca de su ayuda para resolverlo.
Si fuera ajedrez dirían que estaban tablas y que ahí se iban a quedar. Efectivamente, cuando están maduros los conflictos, ¿cómo supongo que es un arte, ¿no? No hay manera de predeterminar esto, pero ir generando confianza entre las partes, ir generando ambientes para que ciertamente se den las negociaciones, decía, un arte, ¿no? ¿Podría contarnos alguna experiencia de cómo fue acercando? No sé si le costó más sentar a turcos y griegos en Chipre, que es un asunto endiablado y tiene tantos años, o algo. Es decir, la idea de la creación de confianza, digamos, por parte del mediador internacional. ¿Cómo se desarrolla, doctor de Soto? Le voy a decir que esta es quizás el mayor desafío en buscar la confianza. Y le voy a decir, mi experiencia en El Salvador era que era muy difícil para las partes negociar cara a cara entre sí directamente. Es decir, no podría haberse resuelto esto sin la intervención de un tercero. Ahora, había reuniones cara a cara que me tocó presidir a mí, o algunas veces el secretario general mismo, ¿no? Pero ahí prácticamente no se llegaban a acuerdos. Y entonces la negociación se produjo en reuniones separadas del mediador o el buen oficiante con cada una de las partes y aproximándolos. Pero lo curioso es que en el caso de Chipre sucedía exactamente lo mismo, pese a que estas negociaciones se realizaban desde el año 2000 hasta el año 2004, 25 años, un cuarto de siglo después del último enfrentamiento armado. En el caso de El Salvador fueron negociaciones en tiempo de guerra, ¿no? Pero en el Chipre esa desconfianza era igual. Yo recuerdo 2 instancias precisas en las que llegaron a acuerdos entre el líder turcochipriota y el líder grecochipriota. Fuera de eso, nosotros tuvimos que, sobre la base de esta especie de triangulación, tratar de llegar a las formulaciones que expresaran lo que venía emergiendo entre las partes en conversaciones. O sea, esa desconfianza es prácticamente lo último que se consigue. Más bien prevalece la suspicacia, la sospecha y el rencor. Y eso es lo más difícil de romper. Sí, claro, en muchos casos los liderazgos políticos lo fomentan eso, pero oiga, es fascinante todo lo que nos cuenta. En términos generales, a la mediación internacional le ayudamos los medios de comunicación. No digo revelando cómo van las negociaciones, pues supongo que eso estropea todo, pero elevando, por ejemplo, las expectativas. En Colombia se ha ejercido un papel importante para decir, a ver, se va creando una especie de ánimo nacional de solución de conflictos. ¿Y qué papel en su experiencia han jugado los medios, doctor? Puede ser positiva si es que, como sucede en raros casos, colaboran con quien esté a cargo del problema, pero por lo general no lo es, por aquello de que a los medios de comunicación naturalmente les interesa más lo negativo que lo positivo. No necesito contarle el dicho ese, ¿no? Si sangra, está en primera plana, ¿no? Las buenas noticias no necesariamente, ¿no? Así que para mí, y esto es una respuesta indirecta a su pregunta, el momento en que las negociaciones realmente avanzan, se detecta viendo si acaso siguen haciendo, siguen trabajando las partes independientemente, separadamente,
con los medios de comunicación para lanzar improperios o caricaturizando la negociación. Una vez que eso amaina, para mí, eso es indicación de que las cosas se presentan más propicias. Que van avanzando. En conflictos, digamos, internos, pero que tienen una amplia repercusión en toda la región, como el de Venezuela. El papel de los medios es, en muchos casos, celebrar que el diálogo se mantenga a pesar de todos los pesares, pero dígame, ¿cómo está viendo el caso de una Venezuela que, igual que los otros dos países que comentábamos, también tiene un largo conflicto, quizá de dimensiones y en este caso naturaleza diferente, un largo conflicto que también está presente en la agenda de paz y seguridad de la región? Doctor. Pues entiendo que hay conversaciones en su país. Correcto. Y evidentemente esa es una buena señal. No sé en qué estado se encuentra la cosa, pero evidentemente la situación ha evolucionado en el último año o 2 años por una serie de razones en las cuales no entraré, pero una de ellas sí menciono, ¿no? Y es la guerra en Ucrania y la crisis en el abastecimiento de petróleo que viene recientemente. Eso cambia la situación, seamos realistas. Sí, absolutamente. Finalmente le pido una reflexión para el auditorio que ha seguido puntualmente la crisis en el Perú. Lo que hoy vive el Perú, sin entrar en detalles políticos, ¿es un problema de cultura política de las élites o es un diseño institucional dañadamente concebido para estar confrontando Ejecutivo y Legislativo? ¿Usted en qué cajón pondría la crisis política que hoy vive Perú? Bueno, ahí hay una combinación de muchas cosas. Es un tema sobre el cual se podría hablar muy largo, ¿no? El Perú evidentemente está sufriendo una crisis, entre otras cosas, de carácter institucional, ¿no? Tenemos una constitución que permite ciertos juegos que dificulta las cosas y están enfrentados el Congreso y el Ejecutivo. Pero aquí lo que quizás no se ha enfatizado suficientemente es que tuvimos la crisis actual se desencadena a partir del momento en que el presidente, en ese momento, el 7 de diciembre, decide disolver el Congreso, intervenir y declarar en reorganización el Poder Judicial y, en buena cuenta, apropiarse de la cancha política enteramente. Es decir, se puso él mismo en una situación en la que estaba en abierta y flagrante violación de la Constitución. Y el Congreso reaccionó muy rápidamente. Y hasta ese momento no había una mayoría para vacarlo, pero una vez que él hizo eso, pues lo vacó y dejó de ser presidente. El hecho de que los poderes se puedan derribar uno a otro, uno recuerda a Pedro Pablo Kuczynski, todos los presidentes que ha tenido el Perú y que han sido derribados por el Congreso, al mismo tiempo a la distancia, dice uno, se ve que es una arquitectura pues, muy complicada. Otras repúblicas no tienen esa, digamos, facilidad para estar deponiendo presidentes. Por eso le preguntaba si era que las instituciones están muy mal concebidas o es una especie de apetito, ¿no?, por devorar presidentes de la República del Perú.
Sí, bueno, digamos, el Perú tiene el elemento que, que yo sepa no existe en otros países latinoamericanos, que es un elemento casi parlamentario, ¿no? El presidente tiene poderes que están limitados por la exigencia de un voto de confianza para el nombramiento del Consejo de Ministros uh, y otros elementos de este tipo, ¿no? El Congreso, si censura a un ministro, pues ese ministro se va. Si censura al presidente del Consejo de Ministros, que es separado del presidente de la República, pero naturalmente que gobierna con él, pues también se va todo el gabinete, si es Es que él curioso es... porque sí, es una combinación de flexibilidad parlamentaria, pero la crisis presidencial es como si fuera un presidencialismo puro, lo cual se me ocurre, doctor De Soto, que es como el peor de los mundos, ¿no? Sí, tiene sus pros y sus contras. Ahora, esto no es enteramente nuevo, desde luego, ¿no? Pero es algo que requiere un poco de trabajo de carácter técnico, un poco de cirugía en estos aspectos precisamente. Los requisitos para hacer uno y otro. Y eso habría que volverlo a ver en un momento en que haya mayor tranquilidad. Y son temas que no son evidentemente de mediación internacional, porque son del resorte interno de los estados. Sí, absolutamente. Pero bueno, por su condición de distinguidísimo peruano, se lo comentaba. Además, en México ha sido noticia todos estos días. Doctor De Soto, muy agradecido por el tiempo. Encantado. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienes, una breve pausa. Regresamos en un instante. Leonardo Curcio, abriendo la conversación. Con la información y el análisis, como todos los lunes, me enlazo con Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Pues con enorme gusto de saludarte como siempre, querido Leonardo, además en un lunes que se siente casi como domingo, así que pues qué gusto poder estar contigo y con el auditorio. Se siente como domingo, sí. Oye, ¿qué tema pones sobre la mesa esta semana? Mira, Leonardo, a mí me dejó muy impactado el terremoto del día de ayer en Turquía, en el sureste de Turquía, en Siria. Me impacta de muchas maneras, ¿no? La primera, me recuerda al 85, ¿no? Un primer sismo tremendo, una segunda réplica también muy fuerte, y muchísimas otras. Pero sobre todo, cada que hay un evento de esta magnitud en otra latitud, me hace recordar lo que tendríamos que estar necesariamente discutiendo en la Ciudad de México y en nuestro país. Es decir, después del 85, después del 2017, ¿qué cosas hemos hecho y cuáles simplemente no las hemos logrado, Leonardo? Y si nos ponemos a revisar con seriedad, al día de hoy, nuestra capital no tiene un plan integral de atención a los sismos. Y como lo decía Ricardo Becerra y Carlos Flores, aquí volverá a temblar. Y como así sucederá, y muy probablemente volvamos a tener un sismo de magnitudes importantes, pues no podemos de ello echarle la culpa a la naturaleza o a la mala suerte. Tenemos que entender que sobre ella, sobre una realidad que es 100% probable, es decir, que las placas tectónicas se mueven, hay magnitud y hay intensidad. Y la magnitud dependerá de cómo se nos muevan, pero la intensidad va a tener que ver con lo que hayamos hecho o dejemos o hayamos dejado
de hacer. Y lo que tenemos que hacer es revisar toda nuestra infraestructura. Ya después del 85 revisamos nuestros planes de construcción, nuestros reglamentos de construcción y mejoramos. Claro que hubo un avance, pero a partir de ello parece que quedamos en una suerte de hipnosis de que ya habíamos hecho lo necesario. Y la realidad es que no. Necesitamos, como nos dijo alguna vez el ingeniero Sergio Alcocer, hacer una revisión exhaustiva de toda la infraestructura de nuestro país, que pasa por la infraestructura eléctrica, los gasoductos, las escuelas, los hospitales y, por supuesto, todos aquellos edificios que hayan sido construidos antes de 1985, que siguen siendo parte importante de nuestra capital, porque si no, volverá a haber un evento importante y nuevamente pues lo que sabremos es que no tenemos que gritar, no tenemos que correr y no tenemos que empujarnos. Cuando mucho de lo que habíamos tenido que gestionar, que hacer, que realizar para no tener fallecimientos que no tendrían que suceder, pues los volveremos a lamentar y volveremos a entrar en emergencia. Quiero insistir, Leonardo, un evento como el lamentabilísimo terremoto que sucedió en Turquía, que además le pega a una zona no solo pobre y falta de infraestructura, sino una zona donde cientos de miles de migrantes sirios habían ido a encontrar un resguardo, perdieron ayer la vida, se encuentran heridos y aún estamos en los momentos cruciales de encontrar gente que tenga vida. 3.700 muertos van hasta ahora en esa zona, allá en Gaziantep, la zona, digamos, fronteriza entre Turquía y Siria, una tragedia en toda la línea. Y bueno, hace unos días, Salomón, hay que recordar que aquí la jefa de gobierno, la secretaria de Educación, pidieron disculpas públicas a las víctimas del Repsamen. Bueno, hay que pedir disculpas públicas, pero no basta con pedirlas si no se hace todo aquello que, como tú explicabas, debemos hacer como tarea colectivamente. Y a mí hay un tema, déjame moverte un gradito en la conversación, que tiene que ver también con asuntos de prevención y protección social. Me preocupa mucho este fin de semana, habrás visto 2 explosiones de pipas y seguimos en caso de un terremoto con la preocupación de qué vamos a hacer con los temas de gas. Sigue siendo tremendamente riesgoso para la población el transporte de gas y de gasolina en nuestro país. Y a mí me sorprende que una ciudad tan bien equipada en muchos sentidos como la de México, no haya avanzado al grado que debería avanzar en esos 2 temas, Salomón, que cuestan también muchas vidas. Es correcto, Leonardo. Vaya, todo lo que significa prevenir, todo lo que significa atemperar las posibilidades de que algo suceda mal, es algo que tendría que estar siendo parte de nuestro imaginario diario, de nuestros sistemas y modelos de prevención, y todo aquello añejo que necesitaríamos inversión para atenuar riesgos, es algo que tendríamos que ir realizando desde el día de hoy. ¿En qué condiciones están las pipas en las que transportamos el gas y la gasolina, Leonardo? ¿Cuáles son las condiciones, los horarios, las capacidades en los que podría o no circular en las grandes urbes? ¿En qué colonias? ¿Bajo qué condiciones? Tú recordarás, es hace 7 años, si mal no recuerdo, que una pipa destruyó el hospital de Coajimalpa, un mercado público, hubo pero pérdidas humanas dolorosas, inclusive bebés, porque era un hospital materno y infantil. Ahora fue en Tula y ahora fue en la lado, pero pudo haber sido en la México-Toluca, ¿no? Es correcto. Y otra vez, todo aquello que es prevenible tendría que ser parte de nuestra lógica diaria. A ver, ¿qué puedo valorar que pudiera suceder? ¿Cuál es mi mapa y mi atlas de riesgo de los eventos que pueden suceder y en dónde me he activado para hacer política pública que me permita evitar
que algo así suceda. Y hay cosas, Leonardo, que puedes incluso ponderarles una probabilidad. Hay muchos hechos que ni siquiera sabemos ni podemos imaginar y que son absolutamente inciertos. Pero todo aquello a lo que le podemos adjudicar una probabilidad quiere decir que pudiera suceder y por tanto que podemos actuar en consecuencia con anterioridad. Y como Hechos como la circulación de pipas con condiciones de seguridad es algo que con antelación podemos saber que corren riesgo si no cuidamos lo que ahí está sucediendo. Sí, más que una probabilidad, aquí tenemos pues una evidencia y como tú decías con el caso de los terremotos, una experiencia, ¿no? Y sabemos que está ahí. ¿Eso depende de una legislación federal o hay que esperar que la autoridad norteamericana nos degrade como en aviación civil para que digan, a ver, señores, sean serios, reconozcan que ese tema tienen que operarlo mejor? Eso depende de una legislación tanto federal como de la legislación local que nos lleve a poner las reglas, insisto, por cada una de las ciudades y por cada una de las zonas según sus condiciones. Pero sí, depende de una legislación federal que tendríamos que ya tener con toda puntualidad actualizada. Y déjame decírtelo, porque ahorita me pones a pensar en temas que muchas veces discutimos, dialogamos y no los tenemos actualizados. Por ejemplo, Leonardo, toda la actividad de servicios de emergencia, de ambulancias, eso no está actualizado. No tenemos en nuestro país una actualización de los servicios de emergencia, de su atención, de su actuar y de sus necesidades previas a que sucedan los acontecimientos para que estén en condiciones adecuadas de poder participar adecuadamente. Pues tú fuiste secretario de Salud, supongo que revisabas así mensualmente de qué mueren los mexicanos y es muy triste ver que hay un montón de compatriotas que mueren de accidentes en carreteras, muchos de ellos por este manejo imprudente o de camioneros. En este caso estamos hablando de sustancias altamente riesgosas, pero es un tema que deberíamos revisar porque también, igual que los terremotos, con un enfoque preventivo, podría reducir el número de compatriotas muertos. En efecto, y no solo fui secretario de Salud y ahí empezamos con el primer decenio de seguridad vial, sino que ahora, Leonardo, tengo la oportunidad de ser el presidente de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, que logramos por consenso aprobar la primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, porque todos los días en México mueren 44 personas por hechos viales, 44 personas que no tendrían que fallecer, que fallecen porque ya sea las condiciones de infraestructura de nuestras calles, de nuestras carreteras no son adecuadas, porque la seguridad de los vehículos no es tal, o porque faltan cosas, Leonardo, tan simples. Mira, cuando hacemos estudios, por ejemplo, en las grandes urbes, de repente empiezas a focalizar y dices, bueno, ¿dónde ha habido más atropellamientos? Y surge que hay una esquina particular en donde al cruzar esa calle se da el mayor número o un número repetido de atropellamientos. Y cuando vas y la exploras físicamente y dices, ¿qué está pasando? Pues llegas y, por ejemplo, pues había un puesto de comida que impedía que tuvieras visibilidad al lado de la calle, que tenía que voltear el peatón para cruzar la calle con seguridad. Bueno, esas cosas son 100% evitables si las mapeamos bien, si nos aseguramos que las condiciones en las que se está dando la capacidad de que alguien obtenga una licencia de manejo. Bueno, por ejemplo, el incremento de hechos viales en motocicletas en nuestro país es más del 40% en los últimos años, Leonardo. Creció muchísimo el número de motocicletas y por ende, porque para las motocicletas que son de bajo cilindraje, como se les llama, no se pide una licencia de manejo particular,
porque hay mucha gente que está trabajando todos los días en las aplicaciones de reparto de comida, en estas pequeñas motocicletas, sin tener el conocimiento básico para poderse mover. Bueno, las consecuencias que vemos efectivamente. Pues Miguel Salomón, te agradezco mucho tu comentario, nos vemos la semana próxima. Querido Leonardo, todo lo que sea prevenible, hay que hacerlo. A todo a lo que nos tengamos que meter antes de que haya que lamentar, es algo en lo que tenemos que trabajar. Igual un terremoto que un hecho vial. Qué bueno que pudimos conversar de ello porque pues, nos lleva a la prevención, querido Leonardo. Sí, te mando un gran abrazo, cuídate. Fuerte abrazo, querido Leonardo. Bueno, y seguimos con la información y el análisis. Vamos ahora, como todos los lunes, con Eduardo Borges. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Con mucho gusto de verte y escucharte en esta ocasión, Leonardo. Cuéntanos de qué vamos a platicar el día de hoy. Mira, la semana pasada, tú lo sabes, se liberó el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y la nota es que México está estancado en este índice. Por tercer año consecutivo, México obtuvo 31 puntos en una escala donde 0 sería la peor calificación posible y 100 la mejor calificación posible. Si fuera como en la escuela, sería 3.1 de calificación. La calificación no es buena y lo que habíamos reportado, tú te acuerdas, al principio de este gobierno, es que había un pequeño repunte, que se había logrado controlar la caída de la administración del presidente Peña Nieto, que venía en franco declive, claro, y que había habido un repunte en el primero y segundo años de gobierno de López Obrador. Todos sabíamos, Leonardo, que pues erradicar la corrupción, que era la promesa del presidente López Obrador, era una promesa imposible de cumplir. Ningún país ha erradicado la corrupción por completo, ni Dinamarca, ni Nueva Zelanda, ni Noruega, ni Suecia. Pero pensábamos, creo que muchos, que iba a haber un esfuerzo mucho más decidido y mucho más profundo para tratar de acabar con este problema. Lo que queda claro hoy, Leonardo, es que no hay nadie sentenciado por los grandes casos de corrupción. Absolutamente nadie ha obtenido una sentencia de un juez de estos casos espectaculares que el propio gobierno escogió como emblemas de su lucha contra la corrupción, la estafa maestra, Odebrecht, el caso de Rosario Robles, de Emilio Cebadú, en fin, los casos que ellos mismos definieron. Nadie está sentenciado. Y la otra promesa, la de devolver el dinero a las arcas de la nación, pues tampoco se cumplió. El propio Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, tú sabes, ha estado envuelto en controversias sobre pues, cómo se manejan recursos, pero además no han recuperado un centavo, ¿no? Ninguno de los recursos recuperados por el INDEP vienen de corrupción, vienen de otras cosas, de la venta de activos del gobierno, de bienes asegurados al crimen organizado, ¿no? Pero no son dineros recuperados y que hayan estado de vuelta en las arcas de la nación. Entonces, la calificación, dentro de todo, ilustra pues, que hay una sociedad que todavía quiere confiar, que espera ver algún resultado, pero en términos muy concretos, la comunidad internacional pues, no está viendo ni que suene la caja registradora de la Tesorería de la Federación, ni que se consume los actos de justicia al sentenciar a algunas de las personas involucradas en estas grandes tramas de corrupción que han dañado al país. Y el enfoque de barrer de arriba abajo, que lo hemos oído 1000 veces, que todo es una cuestión de actitud política, que si el presidente no roba, el resto ya no lo hace, o si no, el presidente no se corrompe, el resto no se corrompe, y una confusión administrativa seria. Hace unos días que le preguntaban al presidente sobre el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, dice, yo no voy a estar pagando burocracias doradas. O sea, sigue sin haber claridad en Palacio Nacional de cuáles son los alcances y la morfología del Sistema Nacional Anticorrupción y básicamente lo que se espera de él, Eduardo. Sí, el Sistema Nacional Anticorrupción, hay que recordarlo, es su propio equipo, ¿no? Es el secretario de la Función Pública, el auditor superior de la Federación, que aunque es un funcionario que depende del Congreso, pues es parte de esta administración federal, la fiscal anticorrupción y la Fiscalía General, por supuesto, porque los grandes casos los lleva directamente el fiscal Gertz. Se trata del Poder Judicial, es decir, no es una estructura nueva, no le ha costado al país un peso más de lo que ya le costaban todas estas instituciones. E incluso la que más ha sido costosa en términos de incrementos presupuestales, que es la Fiscalía General de la República,
es donde se entrampan muchos de los casos, Leonardo, ¿no? Donde no pasan del otro lado, ahí están atorados, dando vueltas y vueltas y vueltas en una especie de rosticero, ¿no? Donde se habla y se habla del asunto, pero no pasan a un juez. La Fiscalía es la única que ha recibido incrementos significativos de presupuesto, así que probablemente alguien debería compartirle al presidente que el Sistema Nacional Anticorrupción no es un órgano nuevo, sino los órganos del Estado alineados con un propósito concreto, que en este caso es el mismo que él tiene como parte de su ideario político, ¿no? El controlar la corrupción en México. Pues así está de claro. Eduardo, te mando un gran abrazo. Un abrazo de vuelta, Leonardo, y qué gusto verte y saludarte. Doctor Borges, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia, siga nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz, se lo merece.